Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre, con un mate y con un sorbo por ustedes, para que la pasen bien, haciendo unos exteriores acá en los potreritos de mi rancho por Punta de Indio, aprovechando el sol de la tarde y tratando en lo posible de esquivar las ráfagas de viento. Un trabajo que yo hace mucho tiempo tenía ganas de presentarlo. Cuestión de indios y la fuga de un cautivo. Un trabajo que me costó capaz que 5 o 6 años de trabajo investigando cosas. Pero, lamentablemente, el que me llevó a hacer este trabajo fue un trabajo que hay acá de Estanislao Ceballos, en este libro, que hay 3 libros puestos: Capulcurá, Painé, Calpulcurá, Painé y Relmú. Me voy a dedicar a Painé. Claro, Estanislao Ceballos acá presenta un personaje maravilloso con su historia, de un personaje que se llama, o se llamó, Liberato Pérez. Entonces hizo una novela. Yo me la como pensando que estaba leyendo algo histórico. No, me estaba diciendo una fantasía, basada en un nombre propio. Claro, después de unas investigaciones, de leer a Rojas Lagarde, de leer a Meinrad Hooks, que hicieron un verdadero hecho acá de revisionismo. Esto es revisionismo puro. Entonces, ¿qué pasó? Tuve que transformar lo que yo estaba escribiendo sobre Liberato Pérez, lo que tuve que transformarlo en Santiago Avendaños. El verdadero personaje, el único. Me río porque siempre tengo la visita de algún perro vecino. Y me distrae un poco. Claro, al conversar con mi viejo amigo, el cura Meinrado Hooks, de allá de Santa María de los Toldos, cambió la cosa. Yo por suerte no había hecho nada ni había grabado nada. Dije, en mi volumen número 35 y 36 presento este trabajo, que al final fue un trabajo de revisionismo, la historia de Santiago Avendaños. No la quiero contar porque me llevaría muchísimo tiempo. ¿Y para qué? Si la voy a relatar acá en mis canciones. El que se quiere informar mejor, hay que leer Memorias del ex cautivo Santiago Avendaño, por Meinrado Hooks, con notas ampliadas de Rojas Lagarde, estudiosos del tema. Esto no es un versito de amor. Acá hay historia verdadera y muy comprometido el trabajo. Vuelvo a decirle, que quiere informarse bien de este trabajo, acá está. Búsquenlo. Yo no puedo explicar todo, es muy difícil. Y se van a divertir escuchando toda la historia con distintos ritmos de milongas, o sea, ritmos bonaerenses. Hasta un gato hay, hasta un gato, dedicado a la famosa Panchita. Me quedo sin argumentos porque no quiero explicar más porque voy a hacer la cosa muy larga. A su vez, el gran placer de que las últimas 2 partes, los últimos 2 capítulos, me los termina el cantor Oscar del Cerro. Oscar del Cerro, que su nombre verdadero era Aureliano Ábalos, nacido en Quilmes, no, nacido en Florencio Varela y criado en la ciudad de Quilmes, nacido en el año 1921. Oscar del Cerro, que grabó más o menos unos 15 volúmenes
y entre todas sus canciones grabó unas cuantas cosas mías. Pero lo más importante que aquí, en los últimos 2 capítulos de este trabajo, canta Oscar del Cerro y lo acompaña un servidor con las milongas de aire que pertenecen a Héctor del Valle, o por lo menos dentro de mi estilo. Lo tuve que adaptar a un cantor orillero, a traerlo a la milonga campera. Oscar del Cerro falleció en Quilmes, en la ciudad de Quilmes, creo que el 6 de marzo de 1998, creo. Le digo, hasta la próxima, espero que lo disfruten. Me fui un poco por las ramas, más o menos, pero el tema es muy extenso, dura 1 hora y algo. Espero que gocen de la cantidad de más de 2 docenas de capítulos. Disfrútenlo. Gracias, gracias y gracias. Las populares divisas ensangrentaron la tierra, unas porque eran celestes, otras coloradas eran. Como fui participante de unas cuestiones de esas, voy a narrar una historia al parecer de leyenda, cuando en Chascomús caímos derrotados en pelea. Los libres del sur quedaron dispersos a campo afuera, matando a Pedro Castelli se terminaron las grescas. Yo me sentía seguro, mi fuga era perfecta. Lo burlé a Prudencio Rosas, cabecilla de las guerras, y también burlé a Granada, que nos cayó de sorpresa. Marché de día y de noche, y al divisar una sierra, vi que estaba en Blanca Grande, cortado de la frontera. Me levanté una tropilla de un vivac de por ahí cerca, y asenté recién el vuelo después de unas cuantas leguas, a orillas de una laguna clara bordeada de arena. Ni bien se puso la tarde, su boina de vasco negra, tomé un camino trotando guiado por las estrellas. Me alejaba tristemente, era penosa la ausencia, encaré las tolderías escapando de las guerras, dejando recuerdos hondos en mi morada paterna. Me marcaron bien el rumbo a las tolderías chilenas, en la pampa abrumadora una rastrillada vieja. Llevaba un fusil de chispa, caballos como unos 30, una lata puntiaguda, un berijero corneta, un buen facón de carona y un par de bolas de piedra. Al cuarto día de marcha le calculé 80 leguas, me arrimé a unas tolderías que habían sido chilenas. Me encontré sin ningún hombre, todas mujeres domésticas, me daban miradas de odio, especialmente las viejas, y las que no eran maduras ponían en mí indiferencia. Lejos parcían las tropillas 4 figuras inquietas con colihuelas largas, con los penachos de cerda bien clavadas en el suelo, revelaban la existencia de otros 10 indios dormidos, seguros a pierna suelta, con los caballos a mano agarrados de las riendas. Hubo solamente una de las mujeres aquellas que al contarlas hacía el bulto, calculé como 300. Era yo el único hombre y no conocía su lengua, irresoluto he quedado hasta que se vino esa, muy linda, muy bien vestida, además muy pintoresca. Unos 20 años tendría, era la misma belleza, de ojos negros movedizos y de larga cabellera. Un cutis de porcelana, vestía lujosas prendas que le realzaban el pecho, marcábanle sus caderas.
y el chamal al dar un paso se abría mostrando sus piernas. Pasó que esa graciosa, provocativa, opulenta, resultó la favorita mujer de un jefe sin vueltas. Se adelantó hasta mi lado, hablándome muy resuelta. En castellano me dijo, es de Painé la tierra esta. Era su esposa, aclaraba, y la principal de ellas. Me aconsejó por bien mío. El cacique lo respeta al que es antirrosista, así que lo tenga en cuenta. Le tiene mucho odio a Rosas por unas cuestiones viejas. Un hijo le ha cautivado, su gran desgracia fue esa, que Pangi Truz esté preso hace unas 10 primaveras. Me aclaró en 2 jornadas, seguros están de vuelta con un arreo muy grande. Me dijo para que sepa, hasta Leubucó tenía varias jornadas enteras, diciéndome entre otras cosas, están muy prácticas ellas, siendo ese un toldo móvil para arriar mejor la hacienda. Iba cayendo la tarde cuando vi el torrente informe arrimarse con sus lanzas. De pronto vibró un clarín revelando los lanceros alegría por los recaudos con las robadas mujeres como parte del botín. Un hombre alto, imponente, de cara ancha, aplastada, muy singular, bien vestido de uniforme militar, con gorro de manga negro bordado en relieves de oro, de voz gruesa, gigantesca, me vio y se puso a gritar, creyéndome un bombero de los indios yanguelenes, de los perros más traidores que hubo en la vida Ranquel. Me tomó por un espía, me miró con rabia inmunda, pensando que yo era otro del cacique yanguelén. Sufrí grandes impresiones, por su mirar centellante, dominado entre su fuerza, estático me quedé. Al tener enfrente mío la presencia soberana de la esplendente figura del gran cacique Painé. Vi que le habló a unos lanceros como pa' que me achurasen. Vi seguro que los 4 me venían a lancear, pero la hermosa intervino mujer que yo les contaba, habló con Painé unas cosas y yo pude respirar. Vi como 80 mujeres se repartían los indígenas, vi una bolsa de oro traer al fogón de Painé, vi los tiernos prisioneros llorando como a destajo, muchos miles de vacunos a simple vista conté. Un lenguaraz que tenía cargo de capitanejo vino hasta mí a decirme, a ordenarme que Painé quiere que vaya a su toldo para contarle mi historia, así me asigna la gente de Baigorria el coronel. Me fui muy tranquilamente a contar mi triste andanza, también algo de política como estaba lo informé. Pasé a ser uno de ellos, otro gaucho refugiado, a disfrutar la laguna preciosa del Loncohue. De pronto una orden surgía en los toldos, había que mudarse con rumbo a Carué, dejar la estratégica encrucijada que había en la laguna de la Loncohue. Después de 6 días de marchas tremendas en la ranquelina laguna Trenel, se hizo un descanso de varias jornadas en lo de Baigorria, en la tribu del. El aire dormía fresco entre el ramaje, en un mediodía de mucho calor, gocé la confianza de roncar tranquilo entre unos chañares como un gran señor. Desperté pensando que estaba escondido, cual si fuera un perro que un trueno aterró. Al abrir mis ojos quedaron crispados en la plena siesta como una ilusión. La pasión candente de la preferida bañaba su cuerpo borrando el calor, desnuda al amparo del sueño de todos entre unas achiras preciosas en flor.
mis ojos dormidos y mal aclarados se me iluminaron casi como el sol. Al ver a esa bella se estrujó mi cuerpo y oí los latidos de mi corazón. Después me contó Baigorria que la moza es cordobesa. Después me contó Baigorria que la moza es cordobesa y era de una familia muy conocida estanciera. En 1835 por hallarse muy enferma, viajaba para tratarse en su cómoda carreta. Iba el secular castillo con su marcha tranquilenta. Iba el secular castillo con su marcha tranquilenta y una invasión con Painé en persona la rodea. En la cruz de su caballo se la cargó quinceañera. Llevándosela a su toldo como favorita a ella. Mi corazón argentino se me estaba asegurando cuando Painé fue llegando al imperio ranquelino. Con mi sueño cristalino iban vidas encantadas por las cabezas arriadas, por las monedas de oro. Todo era un bello decoro de confusiones robadas. Al cruzar enmarañadas veía los alrededores con curiosos moradores contemplando las llegadas. Muchas apergaminadas, chinas montando huesudos, extenuados y clinudos, que también fueron bellacos, montones de perros flacos y muchachones desnudos. Por la gran algarabía, por el clarín que vibraba, lo recaudado cantaba en su propia toldería. Toda la chusma salía a estimular los jinetes, haciendo sus molinetes entre ladridos de perros, tintineares de cencerros y el relincho de los fletes. Las bacanales orgías fueron formando un rescoldo, dejando en el mismo toldo bataolas de 3 días. Las fuertes algarabías por alcoholes excesivos ponían en los nativos, en las puntas de sus lanzas, las afiladas venganzas contra los pobres cautivos. Ese predio del cacique, en redondo eran 10 cuadras. Ahí me quedé acurrucado cuidando mi pobre alma. 5 toldos de mujeres ocupaban otra área y con penachos de plumas bien clavadas 5 lanzas relampagueaban la puerta del gran jefe las moarras. Painé tenía en un monte un lote grande de vacas, yeguas, caballos y ovejas, para el sustento guardaba, de ahí suministraba cueros, de ahí sacaba la lana, ahí tenía los caballos mejores de la comarca, ahí dejé algo de mi vida al cuidado de su estancia.
Llevaba más de 3 años cuando gané su confianza, aunque tuve sobresaltos, sabía que él me amparaba. Mientras parcían las haciendas, me entretenía en una talla para el cabo de un rebenque con víboras enroscadas, construyendo algunos platos o haciendo el mango de un hacha. Con una china sendosa que fue mi ángel de la guarda, me la pasaba en el monte mirándola como hilaba, viendo cómo hacía unas ligas, viendo tejer una faja, haciéndome de comer, dejando mi ropa clara y en otras también surciendo mis prendas deshilachadas. En una tarde preciosa llegó un indio muy campero, en un lindo zaino oscuro frente a Painé lo rayó y le hizo el comentario que su hijo regresaba con un montón de regalos que Juan Manuel le mandó. Y se esparció la noticia, lo mismo que una centella, al oír esto de la boca del chino que allí llegó. Eran los días primero del mes de abril de aquel año, para más exacto era 1842. La cacica me abrazaba para bailar de contenta al saber que regresaba su hijo Panchitruz Gor. En mí también se veía una alegría profunda para que todos estemos tranquilos en Leucó. Y salieron emisarios a todas las tolderías del imperio ranquelino, pues debían de avisar de Mariano su regreso, cual su padre festejaba, haciéndose un gran banquete por quedar en libertad. Más de 200 caciques se reunieron en el parlamento y carneaban sin encontrar nunca el fin. Yo sentado junto al fuego leía las cartas de Rosas. Este cristiano amigo, me decían cuando leí. Después le tocó a Mariano hablar en el parlamento, explicando cosas sueltas buenas del restaurador, y entre otras le decía al padre que su padrino quería que se lo entregue a Baigorria por unitario y traidor. Se hizo un silencio solemne que rompió en amargas quejas. A la imagen de Baigorria nadie la pudo tocar. Yo enredado junto a ellos por el jefe protegido, con la amistad de Mariano pasé a ser un hijo más. Cuando en 1840 los pendones unitarios se alzaron contra de Rosas, haciendo su idea flamear, el fracaso fue rotundo, huían a Perú, a Chile, o a las mismas tolderías se iban a refugiar. Cuando acorraló Pacheco a la Madrid, a la Valle, a Lozá, a Manuel Baigorria, tantos habría que nombrar. Los que estaban en la causa se iban solo dispersando, y por Montes del Tordillo yo me alcancé a disparar. Hacía 7 u 8 años que Lozá en las tolderías refugiados se encontraban al amparo de Painé. Cuando corría el mes de enero del 847, Lozá con todos sus hombres dejan el toldo esa vez. No dejaron ni un caballo, no había en el aduar ni un perro, no había señales de vida esa mañana de sol. Solo aves de rapiña los ranchos revoloteaban, lanzando agudos graznidos en los restos del fogón. Y los 30 refugiados dejaron un estridente grito de muchos caciques por la traición a Painé, pagando de esa manera, llevándose de esa forma las reservadas tropillas mejores del Gran Ranquel. Hacía 7 u 8 años que Lozá en las tolderías refugiados se encontraban al amparo de Painé. Cuando corría el mes de enero del 847, Lozá con todos sus hombres dejan el toldo esa vez.
Corría febrero muy rápidamente, con todo dispuesto para una invasión. Yo ansioso aguardaba feliz el momento de esparcir la fuerza de mi corazón. Al quedarme solo podría alzar el vuelo, huir de los toldos no tendría pavor. En otro momento habría mil miradas que controlarían mi vieja ilusión. Mi facial pintaba la extensa alegría de todo mi sueño, de todo mi ardor. Iba demostrando en mí cosas raras y Painé se vino y me interrogó. Entonces le dije que estaba contento porque un día Mariano me lo prometió, traerme una blanca de la maloneada, pero el viejo jefe no se lo creyó. Me miró sobrando lo que le explicaba, diciéndome firme que tenía que ir yo con todas las lanzas que tenía de guerra, que me preparara para la invasión. Quedé con las ganas de quedarme solo entre los encantos de un sueño de sol, de estar con el tiempo que necesitaba para darle rienda a mi corazón. Y ya resignado a fluirle la sangre de mi pobre hermano con todo dolor, alzar las cautivas, a ser otro bárbaro, a manchar mis manos y ultrajar mi honor. 1847, en una noche de julio, los moradores del toldo que tenía Leubucó, entre llanto de chinito, los aullidos de los perros y de los fletes, los cascos hacían la confusión. La sorpresa fue monstruosa, la verdad brilló en horrores. La tiniebla de la parca de repente presencié. La desgracia irreparable se atracó a mi vida perra cuando corrió la noticia de la muerte de Painé. Fui a mi toldo corriendo, reuní mis valiosas prendas que en mis años de cautivo muy despacio acumulé, llegando resueltamente hasta el lugar del mortuorio y ante el gran jefe las puse fingiendo angustia a sus pies. Simulé grandes impulsos de dolor sobre mi cuerpo y en un perfecto araucano creo que les dije así: aquí están todas mis cosas, quiero que tú te las lleves, que te entierren con mis prendas, y de rodillas caí. Calbayú clavó su vista en mi con odio y recelo, porque culpó a los cristianos de lo que ahí sucedió. Por suerte a Mariano Rosa le llegué a lo más profundo, juntándose nuestras lágrimas al abrazo que me dio. 1847, en una noche de julio, los moradores del toldo que tenía Leubucó, entre llantos de chinito, los aullidos de los perros y de los fletes, los cascos hacían la confusión. Cuando sucumbe algún jefe, su hijo mayor lo reemplaza y ordena como costumbre al padre vestir de gala, con las más valiosas prendas y con las mejores matras. Mandó chasqui a los caciques, así todos se enteraban que había que traer sus esposas para ser sacrificadas. El que dos mujeres tenga, una debería entregarla. Sea quien sea que tenga tres, dos darían como si nada. Aquel que tenga una sola, aunque se destroce en su alma, por más que ellas llorasen, por más que ellas temblaran,
serían muertas de un bolazo porque era costumbre pampa. Calbayú me llama y dice que pasado mañana mataría en el entierro su mejor Picasso pampa. Y los demás animales que eran del padre a él pasaban, que quedan a mi cuidado, para que no se alejaran. Y le pedí que me deje matar el mío por su alma. Fui donde estaban los pingos, separé dos de batalla, una lasaña y el Picasso antes que el día aclarara. En un monte de chañares los embosalé a unas plantas y dejé pasar el día, fingiendo penas amargas, escondiendo algunas prendas que yo pretendía salvarlas. Se iba extendiendo el día como si fuera una sábana, cuando alcancé a ver un toldo custodiado por 10 pampas. Ahí encerraron las mujeres que serían sacrificadas. El murmullo era un enjambre de sollozos y de lágrimas, entre el horror y entre el miedo de la terrible matanza. Era feroz la locura en ese día fomentada. Hicieron cerco a caballo entre unas 300 lanzas. Una imploró por sus hijos, otra su esposo por su alma, otra su padre pedía que trate de rescatarla, mientras veía la barbarie de qué modo se saciaba. El sepulcro del gran jefe quedaba de allí 6 cuadras, y cada alto que hacían 8 mujeres mataban. 4 veces se pararon, hicieron 4 matanzas, fueron 32 las muertas, de 120 rodeadas, que llevaron a la tumba por una costumbre bárbara. Se destacaba en las fosas unas arenas de plata, lo mismo que su cuchillo, su tirador y su rastra, su montura, su chapeado, estribos, ligas y fajas, y sobre el piso tendieron haciendo una cama blanda, ponchos de fina textura y hermosas matras de lana. Otra mujer del gran jefe, que también cayó en la trampa, tenía de pecho un niño que en ese instante mamaba. Calbayú le dio su tiempo a que él se satisfaga, pero ya no era una madre que a su hijo lo amamanta, sino una mujer muy pobre que tan solo agonizaba. Y cuando su hijo termina de mamar y de mirarla, con un bolazo en el cráneo, ahí a la pobre la aplastan, la entierran con su marido, la cubren con tierra y paja, 5 caballos le ahorcan, de pelea allí a sus plantas, y dejan ovejas muertas por costumbre una majada. Con el tremendo alboroto de la confusión sarcástica, aproveché y me hice humo escurrido entre unas plantas, como se habían congregado a presenciar la matanza. Antes que ellos se enteren que mi presencia faltaba, yo quería estar en el monte tocando la retirada. Primero fui hasta mi toldo, levanté una fina matra,
2 ponchos buenos de abrigo y un recado de entrecasa. También un puñal robado, pieza de muy fina plata, y marché furtivamente hacia el arroyo a la rastra, cruzándomelo desnudo, con casi el agua escarchada. Luego me volví a mi toldo porque muy celosos eran. Nadie pudo imaginarse de mi maniobra bien hecha. Me hice ver por todos ellos, ninguno se me dio cuenta que yo me había planeado una huida perfecta. Era atroz la desconfianza de cualquier blanco que hubiera. Después de almorzar con ellos, desmenucé la viveza, metiendo un charqui de lomo al fondo de una maleta. Tenía un chifle con agua preparado en la querencia. Cuando rumbié para el campo, fui alejando las haciendas, realizando a pie las cosas para que nadie me vea. Cuando logré estar bien lejos de la guada con la hacienda, las metí en una enramada para mantenerlas frescas. Renegué con los caballos porque eran tiempos de seca. Las tropillas se volvían, estaban todas sedientas, y no las dejé volverse hasta que fue noche espesa. Me fui al monte de Chañares y contemplé las estrellas en la bóveda celeste, desplazándose muy quietas. Me acerqué hasta los caballos que bufaban con violencia, los palmeé por el pescuezo, hablé con palabras tiernas. Hubiera dado mi vida por silenciar a esas bestias. Permanecía mi mente lánguida y somnolienta, como si hubiera acudido a una cita de leyendas. Solté el cabresto del miedo, traté de asentar cabeza, muy en silencio me dije, como hablándome a la oreja: enfrená, no seas cobarde, huir también es guapesa. El momento era un fantasma, mi razón una tiniebla. El miedo me iba calando toda la faz de mi fuerza. Escudriñaba el camino, un indio en la sombra espesa. Veía montones de cosas a mi alrededor inquietas. Al fin decidí marcharme, aunque temblara la tierra. El terror se me apretaba, se me estremeció la fuerza. Al preparar los caballos que se hallaban a la espera, monté como aquel que sale al dejar atrás las penas, por los montes pavorosos, guiado por las estrellas de aquellos cristianos muertos galopando hacia la ausencia. Quizás en otro momento les contaré las tremendas penurias que fui pasando entre rastrilladas viejas. Cómo di con esa gente de civilizadas tierras, cómo traspasé esos sitios con mis angustiosas penas, huyendo de esos lugares que blanquearon mi cabeza. Era una noche de esas calurosas que el sol había dejado agonizante. Comenzaba el primer día de noviembre, que me largué a que pase lo que pase. Llegó el momento que yo tanto recuerdo, días y años para mí inolvidables.
esas horas que escapaba de los toldos, echándome al desierto por delante. Una sola dirección había en mi angustia, era el oeste y había que arriesgarse. Me lo explicó bien el coronel Baigorria, que fue conmigo en los toldos como un padre. Pero una loca tormenta me cegaba, tomando el cielo como pizarra grande, escribiendo garabatos a montones y blanqueándome las lomas para que ande. Había empezado a soplar un viento fuerte, precursor de violentos huracanes, que no tardó en estallar con agua y piedra, descargándome la manga a sus raudales. Acomodé los caballos con las riendas y ni bien pude del montado tirarme, ya que a uno lo tenía con el lazo, entre unas matas me eché a cobijarme. Como a mí los castigó los dos caballos, la muy tupida pedreada fulminante, no hallaban cómo esquivarse de esos golpes que les cambió de color hasta el pelaje. Quería yo que venga la ansiada alborada, al cesar la lluvia me hallaba distante. Me quedé por el cansancio tan dormido que desperté por el canto de las aves. El descanso no fue largo, ensillé y busqué mi rumbo, diciéndome si sucumbo, hay que morir sin embargo. Fue un momento muy amargo, entré a palmear la paciencia y se dio de coincidencia que una cortadera había, la que yo tomé de guía y que fue mi providencia. Y mi idea trasnochada pudo emprender la obra grande, rogando que no se ablande mi fuerza en esa jornada. Iba mi alma asustada por todo el cansancio bruto que tendría en absoluto, del cual yo merecería, porque a más dependería de otro jefe sustituto. A la libertad querida veía en esa trotada donde anduve de boleada tantos años de mi vida. Era mi fuga querida, haciendo horas a lo loco, casi los pingos sofoco. Luego paré de cansado, saqué al freno del montado y pellizcaron un poco. Buscaba quedar tranquilo, mi mente se sulfuraba. Sabía que mi vida estaba casi pendiendo de un hilo, aunque al miedo despabilo. Con respeto amo la vida, tan solo una mordida procuraré ir sacando, al tiempo que iré marchando asegurando la huida. Había una laguna amarga y cerca unos pozos chicos, a donde el agua llovida formó como un tajamar. Yo la conocía de un tiempo que anduve juntando plumas. Llegué, tomé otro descanso y pudimos abrevar. Y otra vez me eché a la senda que Baigorria me ha indicado. Cada 2 leguas mudaba y me sentía feliz. Adopté el galope largo para ganar más distancia. Sin agitar los caballos quería llegar a San Luis. Me esperaban 7 días de marchas agobiadoras. Pensé descansar de noche, temía poderme extraviar. Con la luz controlaría la guía de los paisajes que me daba la natura para poder continuar. 1849, la primera madrugada de ese noviembre primero, 15 leguas hice de un galope con 2 descansos y calores espantosos hasta las mismas orillas del río Chadiliufú. Estaba ya muy cansado y muy débil del estómago. A las claras circunstancias, antes que nada apuré, pude beber de su líquido aunque estaba un poco turbia. Comí el charqui que traía y después me lo crucé.
al costear la maravilla de ese río caudaloso. Cuanto más se iba ensanchando se ponía más azul. Se le salaba su agua, por suerte en la parte angosta, a brevé del agua dulce del bello Chadillofú. Ya se iba el sol de ese día de mi vida caudalosa y me busqué otro refugio donde poderme instalar. Desencillé a Tialazo y luego maneando al otro entre unos tupidos árboles, ahí me quedé a descansar. El sueño me pareció que fue solo de un momento, despertándome deseoso de dormir más, lo confieso. Rayaba el día y el bosque tenía un melodioso eco. Sentía mi cuerpo embarado con un cansancio de enfermo, pero igual me jugué todo y ensillé sin perder tiempo. A las 10 de la mañana el sol parecía de fuego y hallé como de gallina en su nido 5 huevos. Eran de un color verdoso, los indios llaman a estos miluón por una perdiz que anda en esos campos quietos por la sed bebidos crudos, y me repugnó el tercero. La marcha precipitada de querer ganarle al tiempo me había sentido los músculos y algún dolor en los huesos. Me preparé otra jornada, mudaba de trecho en trecho como iba el galope largo, turnaba los pingos viejos mientras la sed me cortaba mis pobres labios resecos. Como costeaba la orilla, iba probando su agua, y cuanto más yo seguía, se ponía más salada. Crecía mi desconsuelo, se turbaba mi esperanza, se me sangraron los labios, se hacía pesada la marcha. Fue triste el segundo día que me escapé de la indiada. También el hambre se puso a hacerme sus amenazas, cuando vi entre unas totoras unas hierbas aparradas. Recordé que antes que fuese cautivo en algunas tantas, le oí que llamaban berro, lo vi verdear en las zanjas, y fue lo que ha acomodado mi estómago y mi garganta. Se aumentó mi desaliento cuando divisé una playa que me nublaba la vista, dejándome sin palabras. La sed se me hacía más grande, se resecó mi garganta, parecía un guadal de harina, era una salina ancha, y a mí se me hizo que era una gigantesca lápida. Encontré un novillo hosco que sin duda estaba muerto. Al hallarlo tan intacto me acerqué con gran placer, me bajé y con mi cuchillo le tanteé su cuero duro, charqueándolo en cualquier sitio a ver si podía comer. Encontré sus carnes blandas, olorosas y podridas, monté de nuevo a caballo y el mismo rumbo tomé. Mientras el sol se caía, me preparé otro descanso, sin hallar un poco de agua que me apagara la sed. Otra vez monté a caballo, me enloquecía la huida, hacia un monte de algarrobos a los pingos dirigí. Elegí para dormirme el reparo de un arbusto
donde tendí mi recado para descansar ahí. Era un sitio muy frondoso, con sus hojas muy pequeñas, muy parecido al romero donde resguardé mi cruz. Era el lugar apropiado para pernotar tranquilo, arbusto de poca altura que el indio llama chayún. Sin el agua y sin comida me sentí desvanecerme, manié bien a los caballos murmurando a media voz, arrepentido de haberme largado a esa aventura dependiendo solamente de los auxilios de Dios. A pesar de todo eso, me dormí tan dulcemente, nada atronchado mi sueño, solo al fin me desperté. La noche se me hizo un soplo, ensillé y marché de nuevo cuando iba rayando el alba del tercer día de ese mes. Galopé unas cuantas leguas, fui hasta el río caudaloso, probé su agua y por suerte noté que estaba sin sal. Abrevaron los caballos, comí algunas raíces y le di al galope largo hasta que no pude más. Mis caballos se aplastaban, tuve que hacerme una espuela, cortando con mi cuchillo una horqueta de chañar. La amarré con unos hilos que le saqué un poncho viejo y en cuanto lo hinqué al oscuro, quería conmigo volar. Cuando el sol se estaba entrando, sentí una sed espantosa. Ahí el río estaba amargo y tenía que descansar. Me sentía dolorido, tenía mi cara cuarteada, pero igual volqué un descanso para poder continuar. Despertó mi cuarto día y como a medio galope probé el río y desalado me hacía como vomitar. Por suerte hallé una osamenta de vacuno, saqué su aspa y orinando dentro de ella decidí mi seca al mar. Aunque no surtió el efecto, me suavizó la garganta, que por estar tan reseca ya no podía respirar. Guardé la aspa por las dudas, por si debía de hacer falta, y empecé a aguantar las ganas cuando tenía que orinar. Descansé y llegó el día 5 de noviembre de ese año, 1849, con un resplandente sol. Marché toda la mañana haciendo cortos descansos, sin hallar un poco de agua, sin comer y con calor. Ese día por la tarde hallé un rastro de vacuno y calculé un oportuno momento consolador. A pesar del gran calor le daría fin a mi ayuno. Se me iba alejando el río, lo tuve que abandonar. La sed vino a estrangular los deseos de mis trajines. Ya no tenía ni orines que me pudieran salvar. Y ni bien se tumbó el sol, traté de hallar un lugar en donde poderme echar a descabezar un sueño y cumplir con el empeño de algún vacuno rastrear. Amanecía el día 6, vi la estrella de mi luz que iba rompiendo la cruz de la frontera soñada, la que me dejó marcada Baigorria y Nahuel Mayú. Y de nuevo me largué, hallé muy pronto un sendero que lo seguí con esmero. Al darme su luz el astro, eran de vaca los rastros que andaban con sus terneros. Formé la idea de ver si uno podía enlazar, me tenía que alimentar, era el momento oportuno, tenía que enlazar uno para poderlo carnear. Acomodé un corto lazo y de caballo mudé, ahí maneado lo dejé, me corrí hasta una barranca y vi una ternera manca que de todas la corté.
Tendría unos 8 meses cuando la logré apartar. No la podía enlazar, hasta el barranco le eché. Al fin la enlacé de a pie y la pude degollar. Empleé un tiempo valioso cuando la empecé a carnear. Todo me quería llevar, lengua, grasas, mulos. Esas eran las preciosas presas que me podían salvar. Llevé todo lo que pude, rompiendo la negra dieta. Hay que llegar a la meta, aunque uno deje el pellejo y eche todo a un poncho viejo que utilicé de maleta. Me chiflaba la garganta, la sed no podía aguantar. Vi un zanjón y fui a clavar el hocico entre unos tallos. La revolvían los caballos y no la querían tomar. Tenía que cruzar un monte que sería mi salvador, y vi por su alrededor unos avestruces yertos con los alones abiertos por el tremendo calor. Paré a la sombra de un árbol, me pareció una obra santa. Como era mi sed tanta, no le encontraba otro fin de proporcionar mi orín y suavizar mi garganta. Después de mucho trabajo, un poco pude evacuar y lo traté de juntar en el aspa que he guardado. Lo tomé y de agotado ya no podía ni montar. Sentía en mí la pesadumbre de 6 días que caminé. Todo lo hizo mi fe, me torturaba un calambre, mucho cansancio, mucha hambre y casi muerto de sed. Por suerte un árbol caído, de ahí pude utilizar. Logré el caballo atracar, bien cerca a él arrimarlo, y de ese modo montarlo para poder continuar. Como último recurso pensé en el cebo ese que guardaba y lo manoteé. Del calor era manteca y por mi cara reseca ensangrentada pasé. Me puse un poco en la boca, mi garganta lo aceptó. Sentí que algo me alivió, lo chupaba como miel, pero fue como una hiel que a mi estómago lo asqueó. Para colmo de mis males, un caballo entró a aflojar. Al no poder aguantar la semejante tortura, se metió entre una espesura y lo tuve que dejar. Ya se iba rayando el sol, pensé en la noche seguir. Creí poder prescindir del descanso que batallo y me dije al otro caballo, igual no lo iba a subir. Así seguí de ese modo y vi unas vacas que eran mansas como si estuvieran para poder ordeñar. Pude entre ellas pasar sin que ellas se movieran y me detuve pensante. Me latía el corazón. Sacaba la conclusión que por los días galopando tenía que estar entrando en la civilización. Resultó ser un lugar que parecía un remanso, decidí hacer un descanso. Era justa la enramada y vi una yegua gateada con 4 caballos mansos. Los consideré oportuno para la marcha seguir. A la yegua le prendí una manea que traía y esa noche de alegría como nunca
nunca me dormí. Pude ver unos relámpagos del sur y le calculé que podría apagar mi sed si la lluvia hacía un derroche, y creo que hasta esa noche sin darme cuenta recé. Me acomodé y me dormí, muerto mi cuerpo quedó, noté que se refugió entre esos guardianes buenos, pero un resonante trueno de golpe me despertó. Pegué un salto y armé un poncho, medio suelto lo estaquié. Después, sin más, esperé de más ansioso, y un aguacero furioso me vino a apagar la sed. También bebió mi caballo, fueron las horas sagradas de todas esas jornadas, de las cruentas decepciones, pero al fin mis ilusiones se iban a ver realizadas. Y ni bien amaneció, otra vez volví a marchar. A media legua de andar vi una laguna y contento pensé hacer un campamento y unos días descansar. Enseguida armé un fogón, me puse un palo a cortar para poder ensartar a la carne que traía, la que ansioso comería después de poderla asar. Estaba lo más tranquilo, ya listo para comer. Sentí un ladrido y mi ser de sensible fugazmente metió a la maleta urgente el asado y ensillé. Monté y emprendí un galope sin saber casi qué hacía. Estaba en su mediodía, el sol ardiendo a campo ancho, cuando iba costeando un rancho que al lado mío tenía. Y mirando a todas partes, decidí seguir tranqueando. Me di cuenta que iba entrando a una población cercana y vi una cabeza humana que me venía espiando. Fue algo sobrenatural, como ella me contemplaba, como ella me miraba, fijo la miraba yo. Quizás mucho se asombró por el traje que llevaba. Mi sombrero era de paja y mi manta avergonzante no era nada elegante. Sucia, rota y mal doblada, la llevaba bien trabada con un palito adelante. Así era mi vestimenta, algo raro de entender, porque no dejaba ver mi cara un trapo anudado que del modo que iba atado me parecía una mujer. Era todo un disparate, pero me sentía feliz, porque a mi vida infeliz la pude ir deshojando cuando noté que iba entrando a los pagos de San Luis. Esto nos cuenta la historia sobre Santiago Avendaño. Después de ausentarse un tiempo, Avendaño del Ranquel, como tenía su cartel formado en su propio ambiente, pasó a servir de escribiente de don Cipriano Catriel. Así fue su nuevo empleo por las tierras de Cachul. La historia le tendió un tul a sus antiguas jornadas y de las cosas pasadas que tuvo por el azul. Hizo ahí de Lenguaraz, juez de paz, alcalde era, intendente en la frontera de indios y comisario
También hizo un diccionario de la lengua catrielera. Y cómo estaba la orden de Mitre, como de Rivas, se alistó a las ofensivas, luchas repletas de estragos contra don Hilario Lagos, que tomó las vengativas. En el momento oportuno fue Lagos que lo entregó a Cipriano, que cayó, tenía cuentas acopiadas y unas cuestiones pasadas, y el jefe se las cobró. Lagos mandó un lenguaraz que fue Rufino, Solano, y hasta Olavarría el paisano va a informarles del laurel a los hermanos Catriel, que odian a muerte a Cipriano. Juan José Catriel le envía, decidido, intolerante, a un lenguaraz desafiante a que hable mano a mano, pero el cacique Cipriano lo hace matar al instante. Y se armó la gran trifurca, la confusión que se armó. A la oración la calmó el capitán Pablo Vargas, y en horas tristes y amargas a Olavarría lo llevó. Y después un subteniente, Julio Costa, nos narró todo lo que sucedió de esos días catrieleros, cómo iban los prisioneros y del modo que los vio. Por Julio Costa se supo bien lo que allí sucedió. Fue un documento sellado de fratricidio y dolor, montando un solo caballo, amarrados a rigor. Marchan Catriel y Avendaño, a pelo iban los dos. Llevaba un chambergo negro, pañuelo en seda punzó, poncho pampa y bota fuerte por sobre del pantalón. Así vestía Avendaño cuando a la muerte salió, con los brazos amarrados y soportando el dolor. Cipriano iba en cabeza con un pálido color, como aspirando en el aire la última gota de sol. Al llegar a Olavarría, los amarran a los dos, haciéndole un cepo a lazo frente a la plana mayor. Luego el comandante Lagos Alsina logra informar que los indios se los piden porque los quieren juzgar. Y el ministro le contesta que a Avendaño y a Catriel deben juzgarlo los indios del modo que debe ser. Pero también dijo Costa que sintió decir por ahí que el ministro había dicho que los deje en libertad. La cuestión que los desatan y los llevan a juzgar, varios con la lanza en ristre, ya dispuestos a matar, y se largan contra ellos. Ahí Avendaño cayó y junto a él cae Cipriano, dándole muerte a los dos. Juan José, desde su flete, brioso vallo, se tiró, los tomó de los cabellos, decapitando a los dos. La tragedia fue en el seno de la civilización. Después tiraron los cuerpos como si nada, un zanjón. Julio Costa, un subteniente, fue el testigo que contó sobre Santiago Avendaño del modo que pereció. 1874 fue en noviembre que cayó
en un día 25 hacia la gloria pasó.